Muy bien, chicos. En la reunión de hoy, en la clase de hoy, el tema es microprocesadores. Como ya habíamos visto en la clase anterior, es la parte más importante de la computadora, pues es el cerebro de la misma. Y sí, como dice ahí, se lo considera la computadora en sí misma y trabaja con lenguaje de máquina. Yo le voy a dar una pequeña charlita para explicarles bien qué es el micro. Dentro de todas las partes que nosotros veníamos viendo periféricos, dispositivos de entrada, de salida y almacenamiento. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la computadora trabajaba con lenguaje de máquina, con ceros y unos, y necesitamos ingresarle los datos como nosotros hablamos en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, pero no, pero ella entiende 0 y 1, entonces necesitamos un intérprete para que le transforme al lenguaje de máquina, que eran en este caso de entrada teclado, mouse, pantallas táctiles. Y de salida es cómo la computadora se comunica con nosotros mediante los dispositivos de salida, que son las pantallas, impresora, los parlantes. ¿Sí? Pues bien, la computadora, veníamos hablando nosotros de la computadora y del sistema binario, y de distintos métodos de trabajo entre ceros y unos. La computadora, y bueno, y la parte de almacenamiento es, digamos, procesar toda la información que nosotros tenemos y guardarla para seguir procesándola, utilizándola en el futuro. La computadora en sí, como venimos diciendo, es el microprocesador en este caso, ¿sí? Todo esto puede quedar muy en el aire, pero lo vamos a ver a cada una de las partes y cómo es un microprocesador, ¿sí? Bien, entonces, muy bien. Entonces, dentro de lo que es el microprocesador, vamos a ver que en realidad es una parte física, es un pequeño dispositivo que está dentro del gabinete, de la caja cuadrada en las computadoras de escritorio, que mal le llaman CPU. Porque CPU es la abreviatura de Central Process Unit, o Unidad Central de Proceso, que en este caso a los microprocesadores les llamamos de esa manera, Unidad Central de Proceso, o CPU. Ustedes por ahora siguen llamándole CPU a la cajita cuadrada, pero esa cajita cuadrada es el gabinete. Dentro de esa cajita cuadrada, dentro del gabinete, ustedes van a encontrar la grabadora de DVD o de CD, van a encontrar el disco rígido, van a encontrar la fuente de alimentación de la computadora, que es la que le da corriente. Es una lata grande que ensambla todas las partes adentro. Una gran placa, o sea, un gran componente con microcomponentes más chiquitos que se llama placa madre, que es lo que ensambla todas esas partes. Ya vamos a ver qué son las placas madres. Y dentro de la placa madre, bueno, van a encontrar la memoria también, los dos tipos de memoria, la ROM y RAM. Y dentro de la placa madre van a encontrar un cuadradito que se saca, que se llama microprocesador. Es parecido a las memorias, o sea, tiene un banco, va uno solo, lleva uno solo. Tiene un banco, tiene algo, una cajita cuadrada, que después vamos a ver, que se llama slot, ¿sí? Con muchos agujeritos donde va calzado el microprocesador. Ya los van a conocer, yo después les voy a pasar, en el repaso les voy a pasar el video del... Bien, entonces, este microprocesador es físico, es una parte chiquita, es el cerebro de la computadora y como dice ahí es la parte más importante. Básicamente se divide el microprocesador, como vamos a ver acá, se divide en 5 partes. La ALU, los registros, la unidad de control, los buses de datos y la memoria de caché. Es como que si a su cerebro ustedes lo dividieran en 5 partes. La ALU, que es la primera, se llama unidad aritmético-lógica. Hay una parte del microprocesador que se encarga de calcular suma, resta, multiplicación y división y toma decisiones lógicas, o sea, si algo es verdadero o falso. Por ejemplo, ¿dónde estaría esto? Si ustedes le preguntan, ¿es 5 mayor que 8? Le va a devolver falso, porque 5 no es mayor que 8.
O sea, la parte de comparación, por eso dice toma decisiones lógicas. Aritmético, lógica. Y aritmético es la que suma, resta, multiplica y divide. Ustedes tienen que entender que todas las operaciones matemáticas se basan en estas 4 operaciones. Suma, resta, multiplicación y división. Entonces, esa parte es una parte que se encarga de hacer las operaciones y de decidir, de tomar decisiones. Luego se encuentran los registros. Los registros no son nada más ni nada menos que una parte de memoria en donde se guardan temporalmente los resultados de la ALU, o sea, de la unidad aritmético-lógica. Tendría que ser como una memoria de corto plazo que tendría el microprocesador, ¿sí? A ver, vamos a... Bien, vamos a reanudar. Esos registros básicamente guardan las operaciones simples, las de la aritmética lógica, o el resultado del falso o del verdadero o positivo o negativo de las decisiones lógicas. Luego, el microprocesador tiene una tercera unidad que es la unidad de control, que básicamente esta unidad lo que hace es supervisar todas las actividades de la PC. O sea, es parte del microprocesador, pero en definitiva está desarrollada o está presente en toda la computadora. ¿Qué hace esto? Si el microprocesador, mediante una decisión, dice, a esto hay que imprimirlo, porque el usuario manda a imprimirlo, primero y principal, esta unidad, la de control, lo que hace es controlar que los datos vayan hacia el dispositivo de la impresora. O sea, supóngase que es algo que tengo guardado en la memoria, una carta, un currículum, lo quiero imprimir, entonces el micro dice a la memoria, che, el usuario dice que mandes la parte del currículum a la impresora. O sea, da la primera orden. Pero aparte supervisa de que llegue a la impresora y que la impresora lo imprima. ¿Sí? O sea, esta parte del microprocesador vendría a ser el de las órdenes y el que controla. Los buses de datos son la otra parte del micro y no es nada más ni nada menos que las carreteras virtuales que hay dentro del microprocesador en donde pasa los datos desde los registros a la ALU o a la unidad de control. O sea, un dato, como se mueve dentro del microprocesador, ya sea que ese dato sea una orden o el resultado de alguna operación, se mueven por ciertos circuitos internos que tiene el microprocesador, que son los buses de datos. Vendría a ser como la conexión que hay en las neuronas en nuestro cerebro. Y por último, la memoria caché es una memoria de anticipo que dice que guarda el resultado de las operaciones de uso habitual. O sea, si yo al microprocesador todo el tiempo le estoy diciendo que me sume 1 más 1, ya la tercera vez se va a avivar y va a decir 1 más 1 no lo va a sumar, va directamente a almacenar el resultado, o sea, el número 2. ¿Sí? Se llama memoria cacheo de anticipo. Los microprocesadores, ¿sí? La prestación que nosotros tenemos que buscar, porque este es el cerebro, esto es lo más importante de la computadora, tiene que estar expresada en la velocidad, que se mide en gigahertz. ¿Sí? Son ciclos por segundo. Dice que los hay de simple, doble y triple núcleo, y las marcas líderes son Intel AMD. Intel tiene el i7, i5, i3 Celeron y Atom, y AMD tiene el Turion 2, Athlon y Sempron. Bueno, esto es un resumen. Vamos a pasar directamente al tema desarrollado. Acá los apuntes chicos, dice que es el cerebro de la computadora y ejecuta todas las órdenes a las distintas partes de la computadora para complementar con las directivas del usuario. Es la computadora XI. Existen 2 marcas líderes en el mercado. Hay 2 fábricas líderes en el mercado. Se llaman Intel y AMD. En lo posible traten de comprarse una computadora con un procesador Intel, que son los mejores, pero AMD no es malo. Intel fabrica como primera marca el procesador Pentium y como segunda el procesador Celeron. O sea, si ustedes tienen una computadora que dice Intel Celeron, no es mala. Lo que pasa es que es segunda marca de Intel. Y los AMD, que es la segunda fábrica líder en lo que es fabricación de microprocesadores, o sea, no hay más, solamente son estas 2. Fabrica como primera marca el procesador Athlon y como segunda el Duron y el Sempron.
El Sempron sí directamente ni siquiera se le ocurre comprarlo porque es lo más lento que pueda haber y se tilda. Ahora sí. Dice que microprocesador es un circuito electrónico que actúa como unidad central de proceso de un ordenador, proporcionando el control de las operaciones de cálculo. Los microprocesadores también se utilizan en otros sistemas informáticos avanzados como impresoras, automóviles, aviones. Por supuesto, hasta nuestros televisores tienen microprocesadores. Un microprocesador consta de varias secciones diferentes, la unidad aritmético-lógica, efectúa cálculos con números y toma decisiones lógicas, los registros que son zonas de memoria especiales para almacenar información temporalmente, la unidad de control que codifica los programas y los buses que transportan información digital a través del chip y de la computadora y la memoria local que emplea para los cómputos realizados en el mismo chip. Todo esto lo vimos. Los microprocesadores más complejos contienen a menudo otras secciones, por ejemplo, secciones de memoria especializada denominadas memoria caché, que sirven para acelerar el acceso a los dispositivos externos de almacenamiento de datos. Eso también lo vimos, la memoria caché. Los microprocesadores modernos funcionan con una anchura de bus de 64 bits, un bit es un dígito binario, una unidad de información que puede ser 1 o 0, esto significa que pueden transmitirse simultáneamente 64 bits de datos. Bien, hay procesadores de 32, la arquitectura, como están hechos, de 62, 64 y 32. O sea, esto es como una autopista. Si ustedes tienen 32 carriles, van a llegar a Paraná, supónganse, 32 autos a la vez. Ahora, si la autopista tiene 64 carriles, van mucho más autos, pues va uno en cada carril. Entonces, por ende, siempre les va a convenir un procesador que tenga una arquitectura de 64 bits. Y acá hay una breve explicación de cómo funcionan los microprocesadores. Dice un cristal oscilante situado en el ordenador, proporciona una señal de sincronización o señal de reloj para coordinar todas las actividades del microprocesador. O sea, adentro, el microprocesador, para saber a qué velocidad tiene que trabajar, supónganse como alguien que le marca el paso, un cristal oscilante, que se mueve, que oscila, que se mueve, que vibra. La velocidad de vibración es la que le da la velocidad con la cual tiene que trabajar. Entonces, la velocidad de reloj de los microprocesadores más avanzados son de unos 4.000 MHz, o sea, unos 4 millones de ciclos por segundo. Hace 4.000 millones de operaciones en un segundo. Ustedes dicen 1 más 1, 7 más 7, 4 por 8, raíz al cuadrado, hace 4.000 millones. En un segundo hace 4.000 millones de esas operaciones. Lo que permite ejecutar más de 1.000 millones de instrucciones cada segundo. Una locura. Esa es la velocidad, digamos. Por eso es de que mientras más rápido sea el microprocesador, más rápida va a ser nuestra computadora, mejor prestación va a tener. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver un video alusivo de lo que es un microprocesador, muchachos. ¿Sí? Bueno, vamos a pausar la grabación. Bienvenido a este video. Estaremos viendo qué es un procesador o microprocesador, también llamado CPU. Tiene muchos nombres prácticamente porque es uno de los más utilizados en los sistemas informáticos. Tenemos acá nuestra computadora y dentro de la misma tendremos acá, como podemos observar en la imagen, el monitor, el teclado, el ratón, y en la parte derecha estaría toda la caja donde estarían los componentes de la computadora. Es dentro de acá donde se encuentra el procesador que va a dar funciones muy importantes para toda la computadora, ya sea que sea una computadora como esta o una computadora como esta. Prácticamente en cualquiera de los dos, dentro de la misma siempre se encuentra un procesador o microprocesador. También en los celulares, smartphones o muchos otros equipos suelen estar, al igual que los GPS y demás, un microprocesador, el cual da las funciones más importantes. Prácticamente suele ser llamado el cerebro de una computadora o sistema informático. En sí, esto del microprocesador es un circuito integrado, también lo llaman chip o microchip, como queramos decirlo, que se encarga de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones o programas de los usuarios. Solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel. Sabemos que hay lenguajes de alto nivel y bajo nivel. Los de bajo nivel es prácticamente a nivel de máquina.
realizando así operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, y las lógicas binarias y accesos a memoria. Este procesador se suele conectar mediante zócalos específicos a la placa base de la computadora o sistemas informáticos, y para mejorar su estabilidad se le incorpora un sistema de refrigeración como un disipador de calor o un ventilador. Entre el disipador y el microprocesador se encuentra una pasta térmica para la mejor conducción del calor. Enseguida vamos a ver cómo es esto. Existiendo así otras formas también de disipar actualmente el calor, como sería la refrigeración líquida. Esto se utiliza principalmente en computadoras muy pesadas. Significa aquellos que tienen demasiada exigencia al procesador o hacen overclock. Significa que en algún momento nosotros podemos necesitar todo el poder constantemente del procesador, y para que no se sobrecaliente podremos utilizar un sistema de refrigeración líquida. Pero generalmente eso es para los gamers o para las personas que están haciendo constantemente pruebas con su procesador, pero en caso normal se utiliza de la siguiente manera. Dentro del área donde ya hemos visto que sería donde se encuentran todos los componentes, tenemos algo que se llama la tarjeta madre. Entonces en la tarjeta madre se va incorporando diferentes elementos como la memoria RAM. Acá pueden estar muchos elementos adicionales como la tarjeta de video y todo lo demás. Y al centro podemos apreciar que tendríamos a uno de los elementos centrales, que es el procesador. Entonces el procesador va acá. Si nos acercamos un poco más sería de esta manera, que tiene para poner ahí sus elementos, prácticamente el procesador con sus respectivos pines, y esto se jala un poco, se levanta y se inserta y luego nuevamente se vuelve a poner en el lugar para presionar para que no se salga el procesador. Si de manera abierta lo tenemos de esa forma y de manera cerrada lo tendríamos de esa manera, pero ahora está sin el procesador. Entonces de manera abierta acá está listo para colocarse. Para ello necesitamos precisamente una pasta térmica para conectar lo que sería el procesador y el disipador. Entonces tenemos acá, antes esto sería el procesador, eso va a ir colocado acá en este zócalo, y una vez que ya esté colocado encima del procesador necesitamos poner una pasta térmica. Esa pasta térmica nos va a permitir prácticamente disipar el calor o que haya más contacto entre el mismo procesador y el disipador. Entonces es una pasta especial. Y tendríamos acá, como estamos observando, lo ponemos encima del procesador. En los costados podemos apreciar también que tendría acá para sujetar el mismo. Luego, una vez que ya tenemos acá, colocamos el procesador encima la pasta térmica, encima el disipador. De esa manera, acá estaría el disipador, que acá respectivamente ya viene incluido con su propio ventilador. Entonces, si vemos acá, este sería el ventilador solo. En la parte de abajo está el disipador, generalmente de aluminio u otros elementos, y en la parte superior tiene su ventilador. Entonces, de esa manera es muy fácil colocar prácticamente, como hemos visto, vendrían acá el procesador, luego la pasta térmica, luego el disipador con su respectivo ventilador. Eso sería todo. De esa manera entonces funciona lo que sería un procesador para computadoras de escritorio. Similarmente funciona, pero simplemente tiene unas pequeñas diferencias en cuanto al ventilador y otros elementos en computadoras portátiles o dispositivos mucho más pequeños. Entonces vamos a retomar el ejemplo de una computadora de escritorio. Dentro de la arquitectura del procesador se diferencian distintos componentes específicos como la memoria caché, encargada del proceso de datos con un alto rango de predictibilidad, apoyándose en una memoria auxiliar, al igual que tiene un bus de datos por donde se va prácticamente el tránsito de la información, que es capaz de enviar y recibir datos, y una línea de lectura y otra de escritura, que es que le indica prácticamente a la memoria las instrucciones necesarias para ubicar la dirección de los datos requeridos. De la misma manera, todos los procesos realizados se escriben en la memoria para ser posteriormente usados de acuerdo a los registros de cada uno. El funcionamiento como tal no solamente depende de un elemento,
tenemos que tener en consideración tres elementos de funcionamiento. Uno que sería la velocidad del reloj, otro el multinúcleo y otro el bus frontal y la caché. Entonces, en la velocidad del reloj, generalmente, cuando nosotros queremos medir el rendimiento, hemos dicho que tomamos en cuenta la velocidad del reloj, el multinúcleo y el bus frontal y caché. En cuanto a la velocidad del reloj, es medida generalmente está a través de megahercios o gigahercios. Cuanto mayor sea la velocidad del reloj, serán más las operaciones que pueden ejecutar el CPU por segundo. Lo vamos a llamar ahora CPU, prácticamente el procesador. También tenemos el multinúcleo. Algunos procesadores son de doble núcleo o de 4 núcleos. Estos términos indican el uso de múltiples CPUs en un solo circuito único. La idea detrás de este concepto es el de mejorar la velocidad de procesamiento mediante el uso de 2 o más procesadores que se pueden ejecutar de forma independiente y también cooperativamente. La ventaja real sobre un procesador de un solo núcleo varía, ya que el software por lo general tiene que estar optimizado para procesadores multinúcleo, con el fin de obtener una ventaja de velocidad significativa. Esto representa que un procesador normal como el que estamos viendo en la imagen, dentro del mismo tendría otros procesadores divididos para que trabajen en múltiples tareas. Entonces cada uno de ellos podrían ser un núcleo. El tercer elemento que hemos dicho que es muy importante para ver el rendimiento o para saber la importancia que tiene prácticamente la fuerza que tiene el mismo procesador sería el bus frontal y la caché. También con cualquier procesador, la memoria caché y el bus frontal desempeñan un papel muy importante en la velocidad. El CPU o procesador y el bus frontal trabajan en conjunto, por lo que lo ideal sería que corrieran a la misma velocidad para que ninguno pueda retardar al otro. La memoria caché también juega un papel importante en la velocidad del procesador. La memoria caché es la memoria en la que se accede por el CPU para ayudar en la realización de ciertas tareas rutinarias mucho más rápidas, por lo que mientras más grande sea la caché, mayor es el rendimiento del CPU. Entonces, cuando nosotros queramos comprar o comparar procesadores, tenemos que tener en cuenta la velocidad del reloj, el multinúcleo y el bus frontal y caché, especialmente esos tres elementos. Existen dos fabricantes muy fundamentales o entre los que tienen una presencia más fuerte en el mercado, que sería el AMD y el Intel. Claro que hay otras empresas que por su propia parte construyen para sus propios dispositivos, como Samsung. También tendríamos acá lo que es el AMD, que es el segundo, si se puede decir así, más utilizado de los fabricantes de procesadores. Es una empresa integrada ya en el año 76, dedicada inicialmente a fabricar microprocesadores idénticos a los de la empresa Intel, por lo que AMD comenzó a diseñar los propios procesadores muy excelentes, abocándose también en estos últimos tiempos a la fabricación de tarjetas de video o en conjunto con los mismos. También tendríamos Intel, que es una empresa ya del 69, que es muy grande, prácticamente es el que encabeza la lista de los procesadores más vendidos en la actualidad, al igual que se está abocando también para las tarjetas de video, ya que tiene muchísimo mercado, especialmente sus procesadores son de mucha garantía. Entre los procesadores más vendidos de Intel estaría el que actualmente ya es muy usado, el i3, sería Intel Core, el i3, i5, i7, y actualmente ya está saliendo el i9. Entonces son muy buenos, al igual que el AMD todo del grupo o categoría Ryzen. También se está proyectando prácticamente AMD los nuevos y más potentes procesadores. Estaría manejando el AMD Whitehaven. Los procesadores de este tipo cuentan con 16 núcleos y 32 hilos, con soporte para memoria RAM DDR4. Y por su parte, Intel está sacando el i9. Este nuevo procesador es parte de lo que Intel ha llamado la serie X de procesadores Intel Core. Este tipo de procesadores tienen 18 núcleos y 36 procesos simultáneos, o sea, hilos de ejecución.
Esta tecnología permite identificar los dos núcleos que mejor ejecución tienen en determinados momentos para proveer el mejor desempeño del núcleo simple o del núcleo dual. Básicamente este procesador ha sido creado con un alto desempeño del computador que todas las personas tienen en mente. O sea, realmente es lo mejor de lo mejor, como dirían ellos. Intel asegura que Core i9 está preparado para computadoras que ejecutan constantemente videojuegos, realizan streaming de juegos, de videos o editan videos también, al igual que se puede trabajar perfectamente con videos de calidad 4K, 8K, sin ralentizar su desempeño. El procesador incluso permite ejecutar juegos y entornos de realidad virtual y realidad aumentada sin problema alguno, justamente gracias a su capacidad de ejecutar varios procesos en simultáneo y distribuirlos en varios núcleos que trabajan en conjunto. Es así que se están proyectando ya para el 2018 y 19 que sea una realidad totalmente válida, o sea que ya esté completamente posicionado en el mercado el i9, el Core i9 Intel. Si quisiéramos hacer una comparación entre ambas, acá por ejemplo el Intel Core i7 y acá tenemos el Ryzen 7, sería un poco difícil porque cada uno prácticamente tiene sus propias características, aunque muy similares, pero va a depender de lo que queramos nosotros hacer. Como por ejemplo de Intel, si quiero trabajar o hacer o prácticamente en videojuegos, ejecutar este procesador, llegaría muy bien Intel, como suelen decir, y cuando quiero yo trabajar en video, edición de video, bastante pesados, AMD me vendría bastante bien. Cada uno tiene sus propias características. Bueno, muy bien. Ahí acaban de ver un video bien explicado de lo que es un microprocesador, cuáles son sus partes, sus funciones, y de los distintos tipos de microprocesadores que hay hacia la actualidad. Vieron también ahí un corte de una placa madre, estaba mostrando el video donde estaban los distintos slots, el socket, que es donde va calzado el microprocesador, ese cuadradito. Sí, yo lo que me faltó por ahí compartirles es que hay de distinta capacidad de núcleo, o sea, es como que si ustedes tuvieran varios cerebros dentro del mismo cerebro. Los fabricantes lograron hacer un microprocesador que contuviera dos, eso se llaman doble núcleo, o cuádruple núcleo, hasta los últimos procesadores actuales. Como decía ahí, Intel y AMD son los que se disputan la fabricación en general, y Intel es por ahí el que les lleva la delantera con el último, es el i9. Pueden encontrar por ahí computadoras que vayan a comprar con un i3, ya sea el modelo, i5, i7 es el último, digamos, en mercado, y el i9 es la última generación que ha salido, que son monstruosos. Pero salen mucho dinero, y por supuesto que para tener un microprocesador de eso, ustedes tienen que adecuar no solamente el micro, sino la placa base, el disco rígido, la memoria. Como ustedes ven, ustedes compran una computadora que ya viene ensamblada, pero pueden comprar cada una de esas partes y ensamblarla ustedes. Eso lo vamos a ver después también cómo hacerlo. Bien, entonces estas eran las funciones, digamos, básicamente cómo son las funciones de un microprocesador, qué es el CPU, o sea, unidad central de proceso, un microprocesador, y cuáles son los que hay. Ahora lo que vamos a ver, sí, básicamente es cuáles son los, digamos, cuál es la manera de cómo vienen los microprocesadores. Yo les voy a compartir ahora unas imágenes de microprocesadores. Ahí está. Estos son microprocesadores de Intel y de AMD. Hay distintos modelos. Ese Pentium es viejito. Vieron que tienen como unas patitas. Esas son las patitas que van calzadas en la placa madre, en el socket, como mostraba ahí el video. ¿Sí? Acá lo ven calzado. Yo estoy pasando el ratón, el socket es eso negro que se ve todo al costado. La placa madre es todo esto que está acá. Lo que alcanzan a ver amarillo y negro son los bancos de memoria, ahí es donde va la memoria. El micro va calzado, tiene una guía para no calzarlo mal, es este triangulito donde estoy pasando el
el mouse, ¿sí? Ahí está en su socket, alojado. Tiene una traba, una vez que se abre, tiene una trabita, como decía ahí el video, que se baja. Y acá, por ejemplo, tenemos el microprocesador, el último del mercado, que es el i7. ¿Sí? Ahí está el socket, ahí se alcanza a ver el socket, donde yo estoy pasando el mouse. Son los puntitos en donde va inserto el microprocesador, que es esto. Hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿eh? Porque es el cerebro de la computadora. Acá hay un socket. Generalmente los sockets dice el nombre allá arriba, ven, dice PGA 989. Entonces, esta placa madre lleva un microprocesador que sea PGA 989. No se le puede poner cualquier microprocesador, ¿eh? Eso es importantísimo que lo sepan. Porque dicen ustedes, yo tengo todo, voy a cambiar el micro. El micro tiene que calzar en la placa, tiene que tener la misma cantidad de orificios, y aparte tiene que ser compatible, o sea, se tiene que llevar bien la placa, como decía ahí, el bus, el frontside bus, o el bus de datos, el bus frontal, que es cómo pasan los datos desde este lugar por todas las conexiones acá, esos circuitos que ven así, por donde pasan los datos. Ese es el famoso bus de la placa madre, ¿sí? Bien, como decía ahí, arriba de el microprocesador se le pone una pasta térmica, arriba de esa pasta térmica se le pone un disipador y arriba del disipador se le pone un ventilador. A ver, yo les cuento. Hay que enfriar el microprocesador porque el microprocesador se calienta demasiado. Entonces, la manera de enfriarlo, ¿sí?, es sacándole calor. Por el contrario a nosotros, que nosotros nos refrigeramos tirándonos aire frío como un ventilador, el principio físico para enfriar el microprocesador es al revés. Hay que sacarle calor por conducción. Entonces, el microprocesador se calienta. Se calienta pues hacen muchas operaciones por segundo. Una vez que se calientan, pasan su calor a la pasta térmica. La pasta térmica es como una grasa siliconada. Es grasa siliconada, ¿no? Es como una grasa blanca que absorbe el calor. Arriba de la grasa va un disipador, que es una pieza como de aluminio, no sé si la recuerdan en el video, era como varias aspas así de aluminio. Eso absorbe el calor de la grasa siliconada, y el que enfría al disipador, o sea, esa pieza de aluminio o de metal, es el ventilador que tiene arriba, que se llama cooler. Tienen que tener especial cuidado que ese cooler no se pare, porque si ese cooler deja de funcionar, deja de enfriar, y por ende se puede llegar a quemar el microprocesador. Las computadoras más nuevas lo que hacen es apagarse. Si se recalientan, detectan que están pasadas de temperatura, entonces se apagan, ¿sí? Acá ya les voy dando ciertos kits de cómo es el tema con relación a la refrigeración, digamos, de esto. Aparte ahí el video se habla de refrigeración también, un poco refrigeración líquida. Hay varias maneras de refrigerar, pero la más común es esta, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo se fabrican y vamos a terminar la clase con este video de cómo se fabrican y nos encontramos en una siguiente clase. Así que nos estamos viendo en la próxima clase para ver un repaso de microprocesadores y continuar con placas madres. Muchas gracias, nos estamos viendo.